¿Vale? De acuerdo. Bueno, la verdad que Paco ya me ha dejado el tema bastante sencillito y bastante trillado. Sabemos que estamos a la cabeza de lo que más se está prescribiendo en todo el mundo mundial de antibióticos, de lo que estamos tratando de que no se recete tanto y vamos a intentar de una manera, yo voy a intentar, vamos a ver por lo menos si hay otras cosas que podemos hacer para no recetar tantos antibióticos innecesarios. Lo necesario, por supuesto, no lo vamos a alegar, no vamos a discutir eso, pero los innecesarios vamos a intentar un poquito cogerlo y ver lo que hay. Otra cosa que yo también quiero, y Fran también lo hacemos, es, a ver, esto es un controversia, es decir, ustedes van a hablar, aparte de levantar la mano, me gustaría que también opinaran y que también dijeran su opinión, ¿de acuerdo? Así esa mañana tampoco lo reunimos todos, estamos un poquito más espabilados, ¿vale? Venga. Bueno, entonces empezamos con esto. Yo voy a estar en contra, mi labor es estar en contra. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas que tenemos alrededor de nosotros, pero que solamente tenemos una cosita que son las bacterias. Y los virus, los hongos y los parásitos, contra los virus que tenemos que hacer absolutamente muy poquita cosa que tenemos que hacer. Solamente son las bacterias y lo que has comentado, Pablo, no solo las bacterias. Hay que tratarlas, sino todas hay que destruirlas. Sí hay que poner foto a esa agresión que sufre el cuerpo. Tenemos que poner un punto, pero lógico y centrado, con cabeza y raciocinio. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros nuestras propias defensas naturales. Dejemos que nuestro cuerpo también trabaje, que la naturaleza y el órgano también funcionan. ¿De acuerdo? Tenemos nuestras propias defensas, también podemos ayudarle por medio de vacunas, podemos ayudarnos también por medio de una alimentación. La hidratación también es muy importante para evitar sequedad de mucosas, sequedad de todas las vías aéreas. Los cambios climáticos también es importante, los tenemos ahí, hay que cuidarlos. Cogemos la vestimenta que utilicemos. En cada momento tenemos que saber utilizar qué vestimenta nos podemos poner y proteger esas vías respiratorias. Si tenemos un clima frío, no podemos dejarlo expuesto. Si tenemos un clima caliente, pues tampoco podemos apagarlo. Hay que tener un poquito de sentido común. ¿Y qué nos van a ayudar? La homeopatía nos va a ayudar. Bueno, es un tema que está polémico. A favor o en contra. También ustedes tienen que tener su opinión de la homeopatía, si estamos a favor o estamos en contra de ella, pero hoy la homeopatía está ahí. Bueno, es un tema que también podemos discutir, podemos hablarlo, pero que es un tema que también nos va a ayudar a estas defensas que tenemos aquí. La acupuntura también ayuda. Otro tema controvertido, otro tema que podemos tener, pero que está ahí, que también se utiliza por nuestros pacientes y que también lo tenemos ahí para ayudarnos con esto. La herboristería ni les cuento. Cuento que nosotros no vienen los pacientes diciéndonos que se ha tomado tal hierba, con tal hierba, con tal cosa, con tal cosa. Bueno, porque ahí tenemos que ayudarnos también con ello. Y por supuesto, nuestros grandes valedores, como son los AINES, que me he oído hablar del ibuprofeno. Esto no hago para gustar, no me levanten la mano, pero seguro que todos hemos oído hablar del ibuprofeno, eso seguro, y del paracetamol, que hoy por hoy es la panacea y el nuevo base de las cosas, medicamentos que nos van a ayudar. Empecemos. Pues tenemos aquí nuestras propias defensas. El cuerpo humano tiene una serie de defensas que tenemos aquí, donde tenemos, bueno, pues los linfocitos y los ya que los tenemos más especializados, los linfocitos y los monocitos. Tenemos nuestra propia defensa. Ya lo vamos hablando con algo. Pero también tenemos la barrera mucosa. Esa barrera mucosa que es fundamental la hidratación para los infectados y que esa barrera mucosa funcione perfectamente bien. Ventilamos, aireamos, eso es fundamental. Y en el 80% de las agresiones que tenemos que sufren nuestras vías aéreas son víricas. Y para los virus, que yo sé, hasta ahora no hay antibióticos que sirvan. No podemos utilizarlos. En el 80% de los casos. Ya vendrá Fran y nos dirá lo contrario. Pero vamos, de principio no podemos utilizarlos contra ellos. Segundo, tenemos las vacunas. Las vacunas que nos ayudan y nos estimulan nuestras propias defensas para tenerlos a punto. Prácticamente tenemos de todo o de casi todo, y cada día nos están sacando nuevas vacunas que nos están ayudando a que nuestro organismo se defienda de forma silenciosa y de forma natural. Ya tenemos unas cuantas vacunas que tenemos, unas que están financiadas, otras que no están financiadas, pero que tenemos ahí un montón de opciones para tener nuestras propias defensas. La alimentación también es fundamental.
Todos sabemos que cambios en la alimentación también nos van a suponer un riesgo para nuestra salud. Por tanto, hacer una alimentación sana, equilibrada, sea mediterránea o no sea mediterránea la dieta. Eso ya lo dejo a la elección de cada uno de nosotros. Porque hemos propagado tanto la alimentación de dieta mediterránea, que al final ya no sabemos cuál es lo mediterráneo, cuál es lo atlántico, cuál es el cantábrico, cuál es el lado del otro. Yo creo que lo importante es proponer a nuestros pacientes alimentación sana y variada, de todo. Hidratarnos, bueno, ¿quién dice que no? Esos 8 vasos diarios de agua, ¿quién dice que no? Fundamentales, 8 vasos de agua que quedan 1,5 litros, más o menos aproximadamente. Eso es lo mínimo que tenemos que estar bebiendo todos para estar bien hidratados y, en consecuencia, mantener esas mucosas limpias, hidratadas y que funcionen como deben de funcionar con esa barrera que funciona para mantener bien hidratadas nuestras mucosas. Los cambios climáticos. Los cambios climáticos también influyen en nuestra salud, pero tenemos que estar preparados para ello. Miren lo que nos dicen, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos, aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Y los países más pobres, están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Yo me quedo con la primera frase. La frase esta, el cambio climático nos va a afectar a todos. Nuestra salud y todo lo demás que venga con nosotros. También es importante la vestimenta, el vestido, el estar correctamente vestido, adecuadamente para la temperatura ambiente que hace, pues también es importante tenerlo así. No podemos estar en un sitio cerrado como este que tenemos aquí, vestidos así de esa manera, pero tampoco podemos estar así, con bikini no sé qué, en medio de la nieve, con un frío que pega y estar así de esa manera. Seamos preparados para estar vestidos, como Dios manda ahí, como nuestro cerebro y sentido común nos dice que debemos de estar. Y proteger nuestras vías respiratorias, lo que estamos hablando. Tenemos que tener protegidas las vías respiratorias, como hace mucho frío, tenerlas protegidas para evitar cambios de clima que nos afecten mucho a las vías respiratorias, que son fuentes luego de infecciones, y entonces así que tendríamos posiblemente la opción. Si lo protegemos, vamos a decirle no al antibiótico. Por lo menos tenemos ahí una parte de ello cogido. Lo podemos tapar así, de esta manera, de esta forma, y este señor, nosotros por vez en cuando tenemos que tapar de la boca, porque vamos, dice cada cosa por él que también está tapando de la boca de vez en cuando lo que hacemos sus pacientes. Bien, ¿qué cosas nos están ayudando? Hemos dicho, y lo digo, que es la homeopatía. Tenemos en contra, tenemos a favor, tenemos nuestras discusiones, incluso hasta dentro de la propia SMG hay decisiones sí o no, a favor o en contra. Las sociedades científicas tampoco están posicionadas totalmente, pero ahí está la homeopatía. Yo les traigo a ustedes cómo estamos ahora mismo por aquí con la homeopatía, que se practica en todo el mundo, sobre todo en Europa, América Latina y en Asia. En Francia, el 32% de los médicos de la familia lo utilizan. En Inglaterra, el 42% lo mandan a los homeópatas. En la India, pues hay más de 100 facultades de medicina homeopática y más de 100.000 médicos que son homeópatas. Alemania reconoce y regula los fármacos y además son fabricados por compañías farmacéuticas establecidas. Ya es algo como totalmente reconocido en estos países y cada vez hay más países que lo están reconociendo. Estudios que avalan y respaldan esta homeopatía, pues tenemos muchos aquí. Desde el año 23, que ya se dijo el efecto relajante de las microilusiones, en el año 30, en el año 48, en el año 63, en el año 80 también el tratamiento de la artritis reumatoide por medio de la homeopatía, pues se vieron que fueron efectos de estudio y donde se respaldó y se demostró que la homeopatía funcionaba sin mayor problema. Perfecto. Pero hay también otros 7 estudios y muchos más que dicen que la homeopatía pues que no funciona. Los australianos, el Consejo Australiano dice que después de un estudio
sobre sueño, resfriados y gripes, fatiga crónica, semas, cólera, malaria, adicción a la heroína, dice que ningún estudio de calidad bien diseñado y con suficientes participantes como para dar un resultado, se puede concluir que la homeopatía causase una mejora en la salud mayor que la que produce un placebo. Placebo, homeopatía, porque no es efectivo. Un informe suizo, los suizos como siempre para todo hacen encuestas y hacen votaciones, votan ellos. Y se hizo un referéndum en el 2009 y se dijo, ¿están a favor o en contra de la homeopatía? Bueno, pues parece que sí, y dijeron que deberían estar seguros por los seguros médicos privados. El gobierno lo decidió convertir en ley. ¿Por qué? Porque se hizo un informe de eso. Se elaboró un informe de expertos, pero a esos expertos se les pilló posteriormente porque el informe contenía graves fallos científicos, lógicos y éticos. No contenía nuevas evidencias y había malinterpretado estudios que ya habían sido descartados. Y en definitiva, casi todos los autores presentaban conflictos de intereses a pesar de que decían de que no era así y que estaban dispuestos a distorsionar la evidencia para proteger sus creencias. Y los autores parecen haberse colado en principios que gobiernan la integridad científica de la Academia Suiza de Artes y Ciencias. Ese estudio posteriormente se destruyó, se anuló completamente porque vio que estaba mal hecho. El Ministerio de Sanidad también en el 2015 publica una revisión de 1800 estudios científicos y al final de los 225 les llevó a la conclusión de que no hay evidencia de calidad para corroborar la idea de que la homeopatía es un tratamiento eficaz para ningún problema de salud. La Sociedad Británica de Farmacología también publicó una investigación con 17 metaestudios y al final lo que vienen a decir es no hay ninguna enfermedad que responda evidentemente mejor a un tratamiento homeopático que al placebo. Tenemos a favor y tenemos en contra. Otros han dicho, los australianos, en pediatría, las terapias alternativas y por tanto la homeopatía incluso podía ser peligrosa para los niños y fatal si se utilizaban para sustituir tratamientos efectivos. Hay un toque más de atención. Para los veterinarios, hacen 50 estudios, entre el 71 y el 2014, para tratar diferentes tipos de ganado, para reducir la cantidad de antibióticos que sabemos que se administran a los animales y que luego nosotros ingerimos. Los estudios concluyeron que la homeopatía resulta más eficaz que un placebo y otros que no había diferencias significativas. Por tanto, no se pueden extraer conclusiones sobre un remedio homeopático que muestra más efectividad que el placebo. También dijeron que no. Seguimos con las cosas que nos van a ayudar en nuestra salud. La herboristería. Bueno, aquí tenemos absolutamente de todo tipo de colección. Yo lo pongo así para que no tomen nota de ninguno, ¿de acuerdo? Simplemente para que sepan que cuando se entra a una herboristería es que entrar a una farmacia. Allí tienen tipos de frascos, botellas y diluciones y cosas así que o hacemos un curso rápido de herboristería o no sabemos de qué diablos estamos hablando. Pero que está ahí, ojo, está ahí y nos van a ayudar a nuestras defensas. Finalmente, bueno, pues todos los aires, sabemos cuántos inflamatorios que son, el ibuprofeno es el más ponderado de todos ellos y el paracetamol, pues para los que tienen problemas con los aires, pues también lo tenemos ahí para ayudarnos a que nos defiendan. Yo he añadido algo que ahora ya está, tenemos más en el mercado. Los laboratorios farmacéuticos están cada vez sacando, y todos ustedes están bombardeados, como todos nosotros, con probióticos. Pues estamos bombardeando cada vez más con cepas, con menos cepas, con esto le hemos hecho esto, le hemos puesto lo otro. Pues también es una cosa que está ayudándonos a defender nuestras defensas naturales, que son los probióticos que están ahí. Y los tenemos que tener en cuenta también para ayudarnos a nuestras defensas. Bueno, yo por ejemplo le pongo este, que está publicado hace relativamente poco, donde nos dice que el antibiótico perfecto para la dermatitis está en la propia piel. Es un probiótico que han descubierto que la microbiota de la piel puede contener un antibiótico eficaz para la dermatitis atópica. ¿Por qué no estamos sacando antibióticos para la dermatitis atópica ni estamos sacando corticoides? Un probiótico de nuestra propia piel. Ojo,
dice que algunas de estas cepas bacterianas beneficiosas llegaron incluso a suprimir el crecimiento de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Pues tenemos que ahí ya vamos sacando antibióticos que no son antibióticos como tal, sino los tenemos nosotros como probióticos en nuestro cuerpo. Pues también es algo que tenemos que utilizar. Nuestro sistema inmune de nacimiento, bueno, yo solamente le pongo las tres cositas que para vías respiratorias son las que más nos interesan. En las lágrimas, pues ya sabemos que tenemos la lisocimas que funcionan muy bien para las bacterias gram-positivas, que se remueven las partículas por el sistema turbo que tenemos nosotros y por la humidificación, siempre. En la mucosa, la captura de los filiales también lo remueven todo lo que pudiéramos tener. Y esto es importante. Pensemos que tenemos una flora normal que convive y vive con nosotros, y que es normal que viva y que conviva con nosotros. Y no tenemos que tocarla, que son nuestras defensas que tenemos ahí. En la nariz, pues tenemos una serie de bacterias, el Bovifaringe tenemos otras, en el tejido mineralino tenemos otras, y en los dientes también tenemos otras. Que tenemos que dejarlas que estén en paz con nosotros mismos. Y de esa manera nos vamos a llevar bien siempre, sin ningún problema. Los antibióticos. Esto es un estudio que me gustó muchísimo, este es de un médico, de atención primaria, del Centro de Salud Vilavella, y sacó como conclusión: no deben utilizarse nunca en la fase inicial. Yo por lo menos estoy de acuerdo con él. Inicialmente, un proceso no con antibióticos. En las siguientes situaciones clínicas, posiblemente que haya un aumento de gérmenes, pues posiblemente. Fiebre más de 72 horas, fiebre que se inicia después de 48 horas del cuadro, un intervalo libre de más de 24 horas de duración y posteriormente sube al sexto o séptimo días de evolución. Un resfriado que no mejore cualquiera de sus síntomas, pero ojo, pasados 10 días del inicio de la sintomatología, y una rinorrea purulenta asociada a temperatura de 39 más de 3 días. A ella sí que nos plantearíamos el uso de antibióticos. Mientras tanto, dejemos que el cuerpo y nuestras defensas naturales funcionen. Aquí para asustarnos, la OMS, y esto también es reciente, en Diario Médico, revela las 12 bacterias que generan más resistencias a antibióticos. Ya tenemos muchísimas bacterias que están resistiendo a los antibióticos. Vale, tenemos la prioridad crítica, que tenemos aquí, la Citrobacter pneumoniae. Tenemos con prioridad elevada, que ya son resistentes a la meticilina, sensibles a la y resistentes ya a varios antibióticos. Pero luego los de menor prioridad están Streptococcus pneumoniae, sensibilidad. O sea, tenemos una serie de gérmenes y una serie de bacterias que ya han aprendido a defenderse de nosotros, a aprender de nuestros antibióticos y ya no son absolutamente tan sensibles, sino encima resistentes. Y la OMS nos pone de relieve la amenaza que suponen las bacterias gram negativas resistentes a múltiples antibióticos. Y dice que esta resistencia va en aumento y estamos agotando muy deprisa las opciones terapéuticas. Estamos por el uso indiscriminado que estamos haciendo de antibióticos. Este es un ensayo, yo lo voy a pasar por deprisa porque Fran ahora también lo va a poner más a su parte. Yo simplemente voy a barrer este estudio, voy a barrer para lo mío, que es la defensa del no uso de antibióticos, donde dicen: vamos a usar la prescripción diferida de antibióticos y lo comparamos en 4 vacunas. ¿Qué hacemos? Introducen, dicen: la prescripción inadecuada de antibióticos, ¿qué hace? Aumenta el coste, aumenta los efectos secundarios, aumenta las resistencias, favorece la creencia de que estos medicamentos son la maravilla. Si no lo damos, no se va a curar nuestro paciente, pero eso lo que nos hace es que nos va a aumentar la frecuencia porque ese paciente no está correctamente tratado. Bien. En este estudio simplemente lo que hacen es evaluar las diferentes estrategias que utilizan y están comparando simplemente 2 estrategias diferidas: la inmediata y la no prescripción. 2 estrategias. 1, la prescripción diferida de antibióticos es una: yo le prescribo a usted el antibiótico, pero se lo dejo en recepción y usted lo va a sacar si lo necesita y se ve peor. La otra, se lo doy en mano, pero no lo saque usted hasta que no se encuentre malo. La otra, no le doy nada, y la otra vamos a ver si nos mejoramos. Entonces,
Le receto inmediatamente de entrada un antibiótico. Vale. De relación de los síntomas, 11.7. Le dejo la receta de recepción. En un sitio donde ellos pueden recoger la receta libremente. 12.3 días de síntomas. La receta de antibióticos se la dejo en mano. 13 días de los síntomas. Y no le receto ningún antibiótico. 14 días. Estadísticamente esto nos dice que es significativo, pero clínicamente no es significativo. No es lo mismo estar 11.7 días que estar 14, son 3 días más de diferencia. Y 3 días más de diferencia en un cuadro clínico son muchos días los que hay. El consumo, eso está claro. Si no le doy antibiótico, bueno, alguno se me escapa y le doy algún antibiótico. Si lo hago en recepción, llegan un 23%. Si se lo doy en la mano, llegan a consumir un 32%. Pero si se lo doy inmediatamente, casi llegan a un 92%. El que lo retiran de la farmacia y lo consumen. El consumo de antibióticos es tremendamente. En conclusiones, las estrategias de darle esa pauta diferida de antibióticos es un poquito más la duración de los síntomas y las diferencias clínicas son poco relevantes, pero duran más. Dárselo diferido y no prescribírselo reducen notablemente el consumo, porque obligamos al paciente a que se mueva o no se mueva dependiendo de cómo se tenga. No dárselo en la mano para que lo tenga él y lo consuma. Una revisión que hizo el Cochrane dice: los pacientes asignados a estrategia inmediata presentan una mayor satisfacción, están muy contentos, están muy alegres, pero no se observan dos usos. Ya está. ¿Cuánto me queda? Ya está. Estamos en opinión. Oh. Y la prescripción diferida dice que podría ser una estrategia muy útil para uso racional de los antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias no complicadas, pero en caso de incertidumbres. ¿De acuerdo? Yo me fui al PubMed y vi, simplemente le he puesto la pregunta: ¿resistencia a antibióticos? Pues miren ustedes, hay 175.000 estudios sobre resistencia a antibióticos. Es uno de los casos más grandes y graves que existen en la medicina ahora mismo. La mayor controversia. Pues muchas gracias. Y como bien ha dicho Pablo, esto me llega muy de cerca porque yo trabajo en la urgencia de pediatría de Funchal de Madrid en el hospital, y cuando me ofrecieron el tema, al principio me parece un poco coñazo, sobre todo ahora que es después de comer, pero bueno, voy a intentar convenceros de lo que yo hago, porque es cierto que yo lo hacía cuando yo empecé a buscar la bibliografía y tal. Lo que yo hago creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿vale? Voy a intentar convenceros al menos, ¿vale? Vamos a intentar definir la prescripción diferida. Ya más o menos todos sabemos que es la adquisición de una receta por parte del paciente, pero no para que saque de la farmacia directamente el fármaco, sino cuando lo necesite. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando los síntomas que tiene empeoren o no exista mejoría de la patología que la hayamos diagnosticado, ¿vale? Puede ser desde el inicio, puede ser, como bien ha comentado antes Pedro, una recogida posterior citándolo o recogiéndolo en el centro de salud. Depende de cómo lo hagamos, ¿vale? La prescripción diferida está recomendado por guías internacionales. La principal, la NICE, en la que avala este tipo de prescripción, sobre todo porque ellos creen que es una estrategia factible y útil para ciertos procesos infecciosos de otorrinolaringología, que es a lo que estamos aquí, ¿no? Principalmente faringitis, otitis y sinusitis, en principio, procesos que tienen poca complicación. Es cierto lo de las resistencias, y muchos estudios hablan de ellas, y la postura que tienen es intentar prescribir fármacos de un espectro un poquito más cerrado, no prescribir fármacos de espectro amplio, para así intentar reducir de alguna manera las resistencias, ¿vale? Y otro punto a favor que tiene la prescripción diferida es a la hora de la educación sanitaria. Es una castaña tener que estar explicándole tanto a los pacientes como a los padres, sobre todo, cómo tienen que darle el antibiótico a sus hijos y perder tiempo o gastar tiempo en explicárselo cuando a lo mejor tienes 5 niños esperando en la sala de urgencia o tienes una consulta de 50 pacientes en pediatría, incluso en la consulta del PAC por la tarde en urgencia del centro de salud. Por tanto, tenemos que saber elegir bien
el antibiótico que le vamos a dar. ¿En qué nos vamos a basar para elegir el antibiótico? Pues en la etiología del germen que creamos que tiene el paciente, en la edad, en las características inherentes que tenga el paciente, factores de riesgo, antecedentes, y en las características del antibiótico. Os voy a comentar más o menos todos los estudios que he ido viendo. Abajo está toda la bibliografía, si tenéis interés, no me importa pasaros de donde hemos sacado los datos, y valoran la mayoría de los estudios las mismas cosas. Es decir, en primer lugar, la satisfacción del paciente. Normalmente es cierto que si le das el tratamiento antibiótico directamente al paciente, la satisfacción cuando sale de la consulta es buena. Es decir, va, he venido, me ha hecho la receta, que es lo que yo quería y es lo que venía buscando, y me la llevo para casa. Pero luego, si vemos los datos, tampoco hay unas diferencias especialmente alarmantes. Como veis, 92%, el uso diferido 87% y la no prescripción del antibiótico 83%. O sea que normalmente vais a ver que la satisfacción es más o menos igual en todos los grupos. El uso de antibióticos, como podéis ver, si se lo damos inmediatamente, se lo acaban tomando, porque obviamente nuestros pacientes confían en nosotros, hasta un 93%, pero en el tratamiento diferido, el tratamiento de la prescripción diferida, llega hasta un 32%. O sea, baja considerablemente el uso del antibiótico. Y las consultas sucesivas, tanto en el uso diferido como en la prescripción, pues también bajan, hasta un 40% en el caso de la faringoamigdalitis. Hablando un poco de pediatría, porque quizás es el campo más embarazoso para los antibióticos, porque no tienes dudas de si estas placas son víricas o no son víricas o bacterianas, el riesgo obviamente es mayor de la resistencia a antibióticos. Ahí es donde tenemos que intentar convencer a los padres y a los pacientes de qué es lo que creemos en base a lo que nosotros estamos viendo, sobre todo por el estreptococo y el hemófilus, que son los más frecuentes en estas edades. Y así pues evitar otros problemas como los efectos adversos o la hiperfrecuentación a los servicios de urgencia y a la consulta, ¿vale? Individualizando el tratamiento, teniendo más o menos el diagnóstico claro, la edad, la gravedad del cuadro clínico en el momento que lo vemos, los factores de riesgo y la seguridad de que el paciente va a tener una observación, un seguimiento en el domicilio por parte de alguien. Es decir, un niño de 2 años no se va a poder tomar el antibiótico, se lo van a tener que dar por tratamiento. Entonces, eso también es importante. Voy a hablaros de 2 patologías en las que están indicados la prescripción diferida a nivel de otorrino, ¿vale? Nosotros vamos a centrar siempre a nivel otorrino, y en el primer caso sería la otitis media aguda. La otitis media aguda es una patología que en principio podría tratarse con observación y tratamiento sintomático, paracetamol, ibuprofeno intercalado y mucho agua y mucho, ¿vale? Sobre todo durante las primeras 48-72 horas en los pacientes que sean mayores de 2 años, que no tengan otorrea ni otitis bilateral y que no tengan una OMA grave. La OMA grave entendida como ontalgia intensa de más de 48 horas de evolución y con una temperatura mayor de 39. En este caso, el inicio de la terapia diferida comenzaría a partir de las 48-72 horas. Vamos a ver, yo normalmente le digo 3 días, porque como le digan a los padres, en 2 días, como los 2 días exactos lo tienen contado, le empiezan a dar más o menos 2-3 días, más o menos, es lo aconsejable si no hay mejoría clínica o incluso hay empeoramiento del estado general del paciente, ¿vale? Si comienzan el tratamiento tienen que durar al menos entre 5 y 7 días. Aquí sería también importante ver a la hora de... No lo he notado porque tampoco, pero luego lo estuve leyendo, que muchas veces si le damos antibióticos puede que vuelvan porque no están bien, continúan igual, a pesar de estar con un tratamiento antibiótico más o menos pautado. Entonces las recomendaciones son... Me gustaría saber luego qué hacéis vosotros en vuestra práctica diaria, si cambiáis el antibiótico o aumentáis el antibiótico. En teoría las recomendaciones sería aumentar el antibiótico, te he visto que lo has dicho, aumentar. Sería aumentar el antibiótico y así en teoría disminuiríamos las resistencias también, ¿vale? Y luego, obviamente, cuando hay que darlo de forma inmediata, hay que darlo cuando sea una OMA confirmada por los criterios diagnósticos, es decir, una OMA aguda con sudado en el oído medio y una hiperemia importante a nivel timpánico en un niño menor de 2 años, con una OMA grave, una otorrea, en fin, lo que hemos estado hablando, o las OMAs que son probables con un catarro reciente y algunas características peculiares, como por ejemplo que sean menores de 6 meses, que sean OMAs recurrentes o antecedentes familiares de secuelas, ¿vale? En este caso no había duda de que el tratamiento hay que darlo desde el comienzo. El objetivo del tratamiento, ¿cuál va a ser? Principalmente ir a por los síntomas. Todos los artículos que he visto en lo que dicen, reducir el número de afectación contralateral,
la duración de la otalgia y el número de perforaciones. También es cierto que la recurrencia de la otitis media no se van a modificar por la terapia antibiótica, ¿vale? Es cierto que sí a nivel sintomático, pero no a nivel de recurrencia. Y volver a repetirlo lo de implicar a los padres. Echar tiempo es una castaña, pero es lo que más incide en todos los artículos, implicar a los padres en el tratamiento de sus hijos, ¿vale? La prescripción diferida comenzó en Holanda, sobre los primeros años 90, y ahí cuando comenzaron a hacer estudios comparando la prescripción diferida con la prescripción inmediata, ¿vale? Salían tantos por ciento, hasta un 40% de los pacientes que no se trataban de forma inmediata tenían que tomar al final antibióticos, ¿vale? De forma diferida. El antibiótico en sí resuelve los síntomas de forma más precoz a los que no tomaban antibióticos, ¿vale? Hay un punto a favor del tratamiento inmediato en contra del diferido, pero se ve que la evolución clínica de la enfermedad de la otitis media a los 30 días de haber empezado el tratamiento no hay diferencia en el fallo del tratamiento o en la recurrencia. Por lo tanto, lo que es al final de la infección da igual que se haya tomado antes o después del tratamiento, simplemente los síntomas sí que van a disminuir antes con el tratamiento inmediato que con el diferido. Diferencias geográficas, también lo voy a comentar más adelante. Los ingleses y los escandinavos, por ejemplo, usan menos antibióticos que el resto de países europeos, y en el caso de la comparación, esto es un estudio holandés, comparaban el uso de los antibióticos en Holanda con Estados Unidos, y ellos tenían un 30% anual contra un 98% en Estados Unidos. Entonces, hay muy pocos estudios, los estudios que tenemos, los datos más o menos es de lo que hay, el último es del año pasado, y ya lo comenta Pedro, que luego indagaré un poco más. Y lo que critican mucho es el rol del antibiótico en el tratamiento de la otitis media, ¿vale? Sobre todo porque, como ya he comentado, la mayoría se pueden resolver si se cogen rápido los síntomas sin necesidad de tratamiento antibiótico, y son muy pocas las complicaciones que tienen, ¿no? Un 80% según el estudio holandés se resolvían de forma espontánea, ¿vale? Y se reducía el consumo de antibióticos realizando la estrategia con la prescripción diferida hasta un 63%. O sea, en principio hay más que evidencia de que en la otitis media aguda sí que estaría indicada la prescripción diferida, ¿vale? 48-72%. La segunda patología de otorrino que vamos a comentar sería la faringomidalitis. La faringomidalitis tiene entre 1 o 2% de complicaciones supurativas, y hay que destacar que de 2/3 partes de las complicaciones de este pequeño tanto por ciento se lo van a llevar los pacientes que tienen entre 0 y 2 criterios de Centor. Por si no os acordáis de los criterios de Centor, os tengo aquí para recordarlo. Son 4. Serían la fiebre mayor de 38, el exudado y la hipertrofia amigdalar, la adenopatía lateral cervical dolorosa y la ausencia de tos. Es cierto que hay muchos criterios, y hay algunos modificados, en los que incluyen la edad. Los pacientes entre 3 y 14 años les sumaría un punto más, ¿vale? Entonces, como veis, estamos hablando de los pacientes que están en el 0, que sería un 2,5, y los pacientes que están en el 17. O sea, entre un 2,5 y un 17% de posibilidad de que esos niños o esos pacientes tengan una infección bacteriana, ¿vale? Ahí es como la tierra de nadie, donde no se sabe bien qué hacer, si prescribir antibióticos, no prescribirlo o hacerlo de forma diferida, ¿vale? Hasta un 14% de la faringomidalitis necesita una nueva consulta. Y aquí es lo que estamos hablando. La NICE se crearon guías clínicas, y vamos a ver dónde están situados. Aquí en el medio, no sé si lo veis bien, pero está bastante bien. Aquí en el medio donde están los criterios de Centor, y como veis aquí están los que tienen 2, ¿vale? Los que caen justo en el 2, que es la tierra de nadie, es donde tenemos que valorar si existe en nuestro centro. No sé si en vuestros centros tenéis el test de detección rápida del antígeno. Si lo tenéis, pero si no lo tenéis, estos niños o estos pacientes que tienen 2 criterios son los indicados para comenzar con la terapia con la prescripción diferida, ¿vale? Porque son los que pueden pueden tener las complicaciones de las que estamos hablando, ¿vale? Otro estudio en el que pues vieron que con la prescripción diferida en faringomidalitis se disminuyeron
hasta la mitad los consumos del antibiótico y de frecuentar un 40% menos, ¿vale? Son estudios y recomendaciones. Lo que estábamos hablando antes también de la televisión sistemática que hizo la Cochrane, sí que demostraron y vieron que se reducía el uso de antibióticos por prescripción diferida, pero no se observaban diferencias significativas en la mayor parte de los síntomas. Como ya he dicho, la mayoría de los estudios son en Inglaterra y en países escandinavos, y son difíciles de extrapolar a la población española porque usan menos antibióticos que nosotros. Y en España, hasta hace unos años, había un estudio observacional que también vio que había una reducción importante con el uso de la prescripción diferida, pero no había otras variables clínicas evaluadas, ¿vale? Entonces, tampoco nos daba mucha información. ¿Por qué reciben nuestros pacientes tratamiento antibiótico? ¿Por qué decidimos darle antibiótico a nuestros pacientes que tienen infección de la zona del otorrino? Lo primero, por dudas sobre la teología. Nosotros somos humanos y obviamente no tenemos certeza 100% de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo, como en principio sí, pero de lo que vemos en ciertos pacientes, ¿no? Entonces, a veces caemos en la medicina defensiva y es lo que tendríamos que perfilar un poquito más, ¿vale? El no tener dudas en ciertos pacientes y tenerlo un poquito más claro. Y por esa, quizá una de las razones de peso a nivel del profesional de prescribir los antibióticos. Luego, el riesgo de complicaciones, obviamente, y las expectativas de los antibióticos de los pacientes. Aquí yo creo que también, no sé qué opináis vosotros, a nivel cultural de los pacientes interfiere también mucho a la hora del tratamiento. No es lo mismo estar en un centro de salud urbano que estar en un centro de salud rural. Más o menos lo que está en el urbano también depende del barrio, pero bueno, puedes incluso convencerte de que no necesitan antibióticos y tienen, en zonas más rurales, tienen como el antibiótico como si fuera la panacea y fuera lo máximo. Y muchas veces incluso, como yo lo digo por mi tía, que mi tía dice que se toma un comprimido de amoxicilina y se le quita el constipado. Entonces, es lo que intento explicar, ¿no? Intentar evitar la prescripción inadecuada, ¿vale? Sobre todo porque esto va en cadenas, como la ficha de dominó. Tienen más costes, tienen más efectos secundarios, tienen más recurrencia en las consultas, que esto desemboca en un gasto sanitario pues que es absurdo. Se realizó, como bien ha dicho Pedro, hace un año, en el 2016, un ensayo clínico a nivel nacional, fue multicéntrico, varios centros de España, 23 creo que fueron, donde comparaban por lo que ha comentado Pedro, las dos estrategias que usaron de forma diferida, que era darle la receta en el momento, o incluso la receta electrónica para que la cogieran, o dejarla en el centro para que vinieran a recogerla en un plazo que se queda pactado previamente con el paciente, 2 o 3 días. Bueno. Y luego pues, compararlas con la toma inmediata del antibiótico o la no prescripción directamente, ¿vale? Fue importante porque, ya te digo, fue uno de los primeros estudios que se hizo multicéntrico y además fuera del ámbito anglosajón, ¿vale? Estos son los datos, está muy pequeñita, no me gusta poner la diapositiva así, pero bueno, tampoco es rápido. Una de las cosas que valoramos fue la severidad de los síntomas, que estaba entre 1,8 y 3,5 puntos en la escala de Likert, para que más o menos sepáis lo que es la escala de Likert. Esta clase es muy aburrida, espero que no, o te parece una aburrida, y es una escala de 1 a 5, ¿vale? Entonces, los pacientes pues iban en torno a 1,8 y 3,5 puntos los que salían más o menos. La duración promedio de los síntomas en la primera visita era de 6 días. El estado general valorado en una escala de 0 a 100 era de 54, o sea que un estado general tirando hacia lo bajo, ¿vale? El promedio de síntomas severos, esto es importante, el 3,6 días en el grupo de la prescripción inmediata, 4,7 días en el grupo de la no prescripción, y para la prescripción diferida ambos estaban en 3 días. Por lo tanto, la duración de los síntomas severos en este ensayo clínico salió que era menor en los pacientes que estaban en el grupo de la terapia diferida en comparación con los otros dos grupos. Luego la severidad máxima de cualquier síntoma era similar, estaban en 5 días, y finalmente pues una de las conclusiones que sacaron es que los pacientes que estaban en la no prescripción, en el grupo de no prescripción, y los pacientes en la estrategia diferida usaron menos antibióticos y además tenían menos, creían menos en la efectividad de los antibióticos, ¿vale?
Y la satisfacción, como hemos dicho al principio, que aunque salía un poquito más alta en los pacientes que se iban a la consulta tan contentos con su receta de antibióticos, pero era prácticamente similar. ¿Vale? Finalmente, nada. Esto sería más o menos, son las conclusiones del estudio. Yo creo que son las conclusiones que prácticamente podríamos sacar de los artículos que he visto en general de la prescripción diferida. Cuando se usan las estrategias de prescripción diferida, presentan una ligera mayor duración de los síntomas, como ya hemos visto. Los síntomas con la prescripción inmediata disminuían más rápido, pero prácticamente no son relevantes en la clínica diaria. Las estrategias de prescripción diferida y la no prescripción reducen el consumo de antibióticos. La satisfacción, como hemos visto, es prácticamente similar, hay muy poquita diferencia, y sí que podría ser una estrategia útil, sobre todo para el uso racional de antibióticos para patologías respiratorias no complicadas y autolimitadas, y sobre todo patologías de otorrino que vemos habitualmente en la consulta, pues si de 50 pacientes, pues quizás 20, y sobre todo ahora en invierno, pues más todavía. ¿Vale? Esto es todo, muchas gracias, y espero que os haya cambiado un poco la visión de lo que teníamos.